se me pidió que abordara el tema de la doctrina de la unión del creyente con Cristo Jesús, y podríamos tocar el tema desde varios ángulos, tal vez usar varios pasajes, pero vamos a enfocar nuestra atención en Efesios. Así que les invito a abrir sus Biblias a Efesios. Estaremos considerando lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí en cuanto a esa grandiosa doctrina, preciosa doctrina para el creyente de estar unido a Cristo Jesús. La epístola de Pablo a los Efesios es justamente la revelación de lo que Dios ha hecho en la salvación de sus santos, sus escogidos, los redimidos. Comienza el capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, a los santos. Obviamente una referencia a los creyentes y por aplicación a todos nosotros. Así que lo que vamos a ver en este pasaje tiene todo que ver con nosotros, los santos. En el capítulo 1, versículos del 1 al 14, Pablo nos enseña lo que Dios ha hecho por aquellos que le pertenecen. Y lo que claramente observamos es que la salvación es obra exclusiva de Dios sin ninguna participación humana. La obra de Dios en la salvación se resume tal vez en este versículo de capítulo 1, versículo 3, cuando Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido celestiales en Cristo. Noten que todo en la salvación es por medio de Cristo. No existe salvación fuera de Cristo. Dios no se relaciona con nosotros sino por medio de Cristo. Claramente hemos escuchado estos días que Cristo dijo: nadie puede venir al Padre sino por mí. Nadie puede conocer a Dios sino por medio de su Hijo Jesucristo. En este capítulo 1, los versículos del 1 al 14, Pablo usa la palabra Cristo, se refiere a Cristo 15 veces. Dios nos escogió en Cristo, dice el versículo 4. Cristo nos redimió con su sangre, versículo 7. El Espíritu Santo nos selló para el día de la redención. La obra de salvación es la obra del Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Pero vemos el enfoque particular de la obra de Cristo en este pasaje que estaremos estudiando. Y porque la obra de salvación es sola y exclusivamente de Dios, Él es quien se lleva toda la gloria. Versículo 6, dice Pablo del capítulo 1, para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12, otra vez, a fin de que todo sea para alabanza de su gloria. Versículo 14, otra vez, para alabanza de su gloria. Cuando llegamos al capítulo 2 de Efesios, después de haber enfatizado lo que Pablo nos enseña en este capítulo 1, llegamos al capítulo 2. ¿Qué condición nos rescató? Los versículos del 1 al 3 nos enseñan que lo que éramos antes de ser redimidos por Cristo Jesús. Este es el hombre natural, el hombre común. Y nos dice el apóstol Pablo que nuestra condición antes de ser incorporados en Cristo Jesús era una de muerte espiritual absoluta e incapacidad espiritual, sin Dios y sin esperanza. Capítulo 2, versículo 12. Muerto en nuestro espíritu, siguiendo la corriente de este mundo y aquel que controla a este mundo, que es el príncipe de la potestad del aire, una referencia al diablo. Y si eso fuera poco, nos dice el versículo 3 del capítulo 2, que estábamos bajo la ira de Dios. Esta es la condición en la que cada uno de nosotros nos encontrábamos antes de nuestra salvación. Estábamos muertos en nuestro espíritu y aunque vivíamos físicamente, éramos muertos caminantes.
The Walking Dead, como sabemos de ese programa. Éramos absolutamente insensibles a las cosas de Dios. El capítulo 4, versículo 18 nos dice que estábamos excluidos de la vida de Dios. Sin Dios en el mundo, otra vez, capítulo 2, versículo 12. Vivíamos para satisfacer los deseos egoístas de la carne, nos deleitábamos en las lujurias, en iniquidad, no nos importaba Dios y corríamos en dirección opuesta a las cosas de Dios. Como Pablo lo dice en Romanos capítulo 3, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. El hombre en su condición natural está absolutamente separado de Dios. Tú y yo nos encontrábamos en esta condición no simplemente enfermos, espiritualmente débiles, sino muertos. Esta condición espiritual es final, es absoluta y es eterna, a menos que Dios haga algo al respecto. Y es cuando llegamos entonces al versículo 4 del capítulo 2, cuando comienza diciendo Pablo, pero Dios, ahí está el gran pero Dios, aún en la condición que nos encontrábamos, Dios intervino. Lo que sigue es la esencia del Evangelio. Este es un mensaje inesperado. Y Dios es quien hizo esto cuando nos encontrábamos en esta condición de absoluta incapacidad de resolver nuestra situación. Nadie puede venir a Dios y experimentar salvación, tener vida espiritual, a menos que Dios intervenga. ¿Qué es lo que Dios hizo? Y aquí el apóstol nos enseña esta gran doctrina que vamos a considerar. Este es el verdadero cristianismo. Nada menos que esto. Esto es lo que Dios ha hecho. Lo que Dios hizo a nosotros y por nosotros. Ser cristiano no es algo que nosotros decidimos. Mucha gente piensa que yo tomé la decisión por Cristo. Bueno, sin duda hay una decisión por Cristo, pero el cristianismo no es eso. Primordialmente el cristianismo es lo que Dios hizo en nosotros, por nosotros, y lo que Él obviamente está llevando a cabo hoy. La gente decide hacer muchas cosas. Muchos deciden ser religiosos, deciden tomar una resolución cada año nuevo, deciden mejorar su conducta, tal vez deciden cambiar su dieta, perder peso, lo que sea, pero las decisiones de este tipo no son de tremendo impacto. En esencia, el cristianismo es lo que aquí tenemos. Comenzando con el versículo 4 hasta el versículo 7, tenemos una de las doctrinas más gloriosas de la fe cristiana. Esta es la enseñanza de la Escritura sobre nuestra unión con Cristo. Lo que significa estar en Cristo. Ser cristiano. Muerte, en su resurrección y en su exaltación en los lugares celestiales. Esto es lo que nos hace cristianos. Dice el versículo 4, pero Dios, y esta es la obra de Dios, y noten lo que Dios hizo, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso es ser cristiano. Esta es la posición del cristiano ahora. ¿Qué es ser cristiano? Es lo opuesto a la condición que se nos describe en los versículos del 1 al 3, muertos en espíritu. Ser cristiano es haber pasado de muerte espiritual y sus consecuencias a tener vida en Cristo y sus consecuencias. Y no existe bendición más gloriosa,
más libertadora para el cristiano que entender y descansar en la verdad que estos versículos nos enseñan. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo llegamos a ser cristianos? Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Nos resucitó juntamente con Cristo. Y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Toda bendición espiritual que nosotros gozamos hoy es por virtud de estar en Cristo. Y entre paréntesis, esto es algo que es verdad para todo cristiano sin excepción. Si tú has sido salvado, si tú crees en el Señor Jesucristo, tú estás en Él, estás en Cristo. Y noten que Pablo dice que lo que literal y físicamente ha sucedido con Cristo, que sabemos que murió, resucitó y fue exaltado a la diestra del Padre, ha sucedido con nosotros espiritualmente. Nos dio vida, nos resucitó y nos sentó con Cristo en los lugares celestiales. Y cada verbo que aquí leemos es un aoristo en griego, que se refiere a tiempo pasado. Algo que ya ha sucedido, es un hecho. Es un hecho. No es que va a suceder. No es una referencia al futuro. No es una profecía en cuanto a lo que va a suceder con nosotros, sino que hoy, ahora, en este momento, todo cristiano está en Cristo, está unido a Él. Desde el momento que nacimos de nuevo, estamos en Cristo Jesús. Ser cristiano es estar en Cristo. Qué importante y vital para nuestra salud espiritual es entender, abrazar esta doctrina acerca de nuestra salvación, lo que Dios hizo al sacarnos de nuestra condición de condenación y muerte eterna y transferirnos ahora y colocarnos donde estamos hoy, en Cristo. A veces usamos esa frase en Cristo y escuchamos la frase en Cristo y no prestamos mucha atención exactamente a qué nos referimos, a qué es lo que nos enseña la Biblia. Pablo constantemente subraya esta doctrina en sus epístolas. Y entre paréntesis, estar en Cristo y lo que sucedió con nosotros en la salvación es un hecho, es una realidad espiritual, objetiva, no tiene nada que ver con nuestros sentimientos, gracias a Dios por eso. No tiene nada que ver con nosotros. Pablo continuamente menciona esta doctrina. 164 veces se menciona la expresión en Cristo o con Cristo o en Él, en Jesucristo, etcétera. Similares una a la otra. Es imposible ser cristianos o cristiano a menos que estemos en Cristo Jesús. ¿Cómo se usa esta verdad en el Nuevo Testamento? Cuando Pablo usa esta expresión en Cristo, la utiliza básicamente en dos sentidos. El primer sentido es lo que los teólogos llaman nuestra unión federal con Cristo. ¿Qué es lo que queremos decir? Bueno, en Romanos 5, donde Pablo enseña que Adán es el representante de la cabeza federal de todos los hombres, lo que Adán hizo en el jardín del Edén, lo que Adán hizo afectó a toda la humanidad. Por tanto, dice el versículo 12 del capítulo 5 de Romanos, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y ese hombre sabemos quién es, Adán, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, la acción de Adán trajo como consecuencia que todos los hombres sean afectados por ella. En Adán todos pecaron y todos recibimos las consecuencias de ese pecado por estar unidos a Él. Ahora, lo que es cierto de Adán, el primer hombre, y su posteridad, también es cierto de Cristo, el segundo Adán, y su posteridad. Esta nueva humanidad de los redimidos, todos los que han nacido de nuevo, todas las nuevas criaturas poseen una nueva naturaleza y están en Él, por consecuencia de lo que Él hizo a favor nuestro. Dice el versículo 19 de Romanos 5, porque así como por la desobediencia de un hombre, ese hombre Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo,
los muchos serán constituidos justos. Cristo es nuestro representante, la cabeza de la iglesia. Lo que Él hizo y las consecuencias de lo que Él hizo nos afectan por estar unidos a Él. Estamos unidos a Él como cabeza de esta nueva humanidad de redimidos, o sea, la iglesia. Qué precioso saber que eso es una realidad de cada uno de nosotros, aquellos que hemos sido redimidos. No somos simplemente un grupo de creyentes, sino que somos parte del cuerpo de Cristo, estamos unidos a Él, quien es nuestra cabeza, y obviamente por ser parte de ese cuerpo, estamos unidos unos a otros. Pero existe otro sentido en cuanto a la unión del creyente con Cristo. Y este sentido es el que llamaremos o se le llama unión mística o espiritual con Cristo. De esta unión espiritual de Cristo con el creyente nos habla, por ejemplo, Juan capítulo 15, este es el Señor Jesús, cuando dice lo siguiente, usando esta ilustración de la vid y los pámpanos. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La unión entre la vid y los pámpanos es una unión real, una unión vital, es una unión que sucede con nosotros y Cristo Jesús. De esta unión entonces nos habla Pablo en este pasaje de Efesios 2. No estamos simplemente unidos a Cristo en una relación como Él siendo nuestro representante federal, lo cual es una realidad, sino más aún, estamos unidos a Él en una manera vital y espiritual. Estamos unidos a Él. Esto es el cristianismo. Esto es ser cristiano. Estar unido a Cristo. Donde antes estábamos muertos, ahora estamos vivos en Él, en una relación inquebrantable y eterna. Unidos a Él desde el momento de nuestro nuevo nacimiento, para siempre, para siempre. Es ahí donde a veces algunos dudamos o el enemigo trata de poner dudas en nuestra mente por esta razón o por la otra. Tal vez no nos sentimos bien, tal vez estamos pasando por una crisis, una tribulación particular y el enemigo trata de inyectar sus ideas raras. Sin embargo, sabemos que nuestra unión con el Señor Jesucristo es para siempre. Por eso Pablo puede decir en Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay hoy, no habrá mañana, ni tampoco puede haber. Esta unión es una realidad. Somos nuevas criaturas en Él. Tenemos nueva vida en Él. Hemos nacido de nuevo. Dios nos dio vida en Él. Y Dios nos ha hecho partícipes de su naturaleza en Cristo. Eso es regeneración. ¿Qué es eso de la regeneración? Dios, por acción creativa, ha colocado en el alma del cristiano una nueva inclinación, una nueva naturaleza, una nueva disposición. 2 Corintios 5:17, Pablo lo expresa así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Básicamente un cristiano se ve como se veía antes, cuando no era cristiano. Por afuera somos los mismos. Pero ¿qué ha ocurrido? Una transformación interna ha tomado lugar. Y ahora el creyente ve todo con diferentes ojos. Discierne las cosas del Espíritu que antes no podía discernir. Ahora todo es distinto en su manera de pensar, sus actitudes, sus deseos, sus gustos. Todo es nuevo. Todo es nuevo. Ama lo que Dios ama. Se goza en leer y meditar la Escritura, orar con otros creyentes, convivir con la familia de Dios. Si a ustedes les pasa como a mí, a veces la familia del Señor, esta familia, es mucho más
¿Por qué? Porque ha habido una transformación. Ahora somos parte de la familia de Dios y estamos en Cristo Jesús, unidos en Él, en su cuerpo. ¿Qué pasó? Dios nos dio vida. Esto es salvación. Si leemos otra vez, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Entonces, la salvación comienza en nuestra experiencia cuando Dios nos da vida juntamente con Cristo. No hay vida fuera de Cristo. ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesús dice en su oración intercesora allá en el capítulo 17 de Juan? Leemos en los primeros versículos que Jesús está hablando y Él dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. No hay otra manera de conocer a Dios, no hay otra manera de tener vida, sino a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. La salvación comienza en nuestra experiencia, entonces, cuando Dios nos da vida juntamente con Cristo Jesús, nos regenera, nos hace nacer de nuevo, otra manera de decirlo. Esto es algo secreto, es algo milagroso, es algo incomprensible, pero por primera vez el cristiano se da cuenta que algo ha sucedido en su alma. Es notable lo que él comienza a experimentar. Es una nueva creación. Se da cuenta que él ahora conoce a Dios. Ya no somos ni podemos vivir como antes vivíamos. Antes disfrutábamos las cosas del mundo, pero ya no es posible, es algo inconcebible. Pablo continúa diciendo en el versículo 6 del capítulo 2 de Efesios: y con Él, con Cristo, nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nuestra unión con Cristo comienza cuando Dios nos da vida juntamente con Él, pero también incluye el ser resucitado con Él y ser exaltados, sentados a la diestra de Él en los lugares celestiales. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Comparación al enseñar esta doctrina de nuestra unión con Cristo. Lo que es realidad para nosotros espiritualmente es similar a lo que sucedió con Cristo físicamente. Cuando Él murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. Él literalmente murió por nuestros pecados y al tercer día de estar en la sepultura resucitó de ese lugar, de ese estado de muerte. Ahora, Pablo está enseñando que nuestra salvación es comparable con lo que le sucedió al Señor Jesucristo. Hemos muerto con Él, hemos sido sepultados con Él, hemos resucitado con Él a nueva vida. Es algo que es real, es una declaración objetiva. Pablo no está hablando acá de sensaciones subjetivas. Obviamente, si son sensaciones, la mayoría son subjetivas, pero lo mismo que ha sucedido a los que son verdaderamente cristianos, aquellos que han sido regenerados. Tenemos nueva vida, hemos sido resucitados juntamente con Cristo Jesús. Estábamos espiritualmente muertos, recibimos vida y hemos sido espiritualmente ahora resucitados con Él. Con Cristo nos resucitó, dice Pablo. Pero alguien estará pensando: Henry, yo pensé que la resurrección era algo futuro. Bueno, sí, la resurrección de nuestros cuerpos es algo futuro, pero en términos de una realidad espiritual, claramente nos enseña este pasaje que ya hemos sido resucitados con Cristo. Y no solo eso, sino que Pablo enseña que ya hemos sido elevados, exaltados, sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. ¿A qué se refiere Pablo? Bueno, donde Cristo está, este lugar donde Dios manifiesta su presencia y su gloria, el lugar donde hoy el Señor está con su cuerpo glorificado, ahí estamos nosotros también. Donde Cristo está, estamos nosotros en Él. Lo que ha sucedido con Cristo física y literalmente ha sucedido con nosotros espiritualmente, y algún día futuro
Disfrutaremos literalmente de nuestra unión con el Señor en nuestros cuerpos glorificados, como el cuerpo glorificado de Cristo. ¿Qué es lo que Pablo enseña en varios lugares, en varios pasajes? Por ejemplo, Colosenses 3, versículo 1 dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto, otra vez, es un hecho, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, escuchen eso, vean eso, entonces vosotros, dice, también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo venga por su iglesia y le veamos como Él es en gloria, en ese momento seremos también transformados conforme a la imagen de Él, no solamente espiritualmente, sino con cuerpos glorificados. Estamos ahí con Él, sin embargo, ahora. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice Pablo. Estamos esperando la gloria venidera que se manifestará cuando Él entonces sea manifestado, cuando Él venga por los suyos. En Filipenses 3, Pablo enseña algo similar, versículo 20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, noten eso, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, noten este cuerpo en el cual estamos, ese cuerpo va a ser transformado en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún de sujetar todas las cosas a sí mismo. Podemos comenzar a ver y notar y disfrutar lo que estar en Cristo significa. ¿Te das cuenta, querido hermano en Cristo, lo que ha pasado contigo? Puedes comenzar a entender la diferencia esencial entre quién eres tú en Cristo hoy y lo que eras antes. ¿Quién eres tú en Cristo hoy y el resto de la gente? Tú has pasado de una condición de absoluta incapacidad espiritual, que era la que nos encontrábamos todos, muerte, éramos Lázaros espirituales. Hemos pasado una situación, una nueva posición de incomparable y gloriosa bendición de estar en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios intervino. Él lo hizo. Dios te ha colocado en Cristo. No es que un día tú dijiste, bueno, voy a buscar la religión, voy a tratar de, creo que el cristianismo es algo muy bueno, entonces voy a buscar a Cristo. Realmente, si has venido a Cristo, genuinamente eres hijo de Dios. El que andaba buscando no eras tú, porque Dios no se perdió, el que te buscó fue el Señor a ti y te dio vida. La obra es de Él hizo la obra. Causó en nosotros tanto el querer venir a Él, como también el hacer. Es la obra del Espíritu Santo en la vida de todo aquel que Él llama y redime. Hemos recibido vida con Cristo, el Señor nos resucitó con Cristo y con Cristo nos sentó en el lugar donde Él se encuentra hoy, en gloria. En términos prácticos, me gustaría hacer algunas preguntas. Algunas implicaciones de esta verdad, esta realidad para nosotros hoy. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué implicaciones podemos llegar a tener sabiendo de lo que significa ser y estar en Cristo Jesús? Bueno, pensemos en algunas, tal vez las más sobresalientes. El hecho de que estamos en Cristo con Él, en gloria, quiere decir que ya no estoy bajo ninguna condenación posible, ya lo mencionamos. Por consiguiente, dice Pablo, no hay ahora ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si ese es el caso, podemos disfrutar de seguridad de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque estás en Cristo y Dios te ve en Él. Dios nos ve en la justicia de Cristo.
Él fue entregado por nuestros pecados, dice Pablo, resucitado para nuestra justificación. Él fue hecho pecado por nosotros para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en Él. Entonces, porque estamos en Cristo Jesús, es la única razón por la cual no hay condenación. Otra implicación, porque estamos en Cristo, hemos muerto al pecado. Hemos muerto al control y dominio del pecado sobre nuestras vidas. Note cómo Pablo lo expresa en Romanos 6:1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, dice Pablo, contesta. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos muerto hemos sido bautizados en Cristo? O sea, hemos sido colocados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces no podemos vivir en pecado porque nuestra identidad, nuestra unión con el Señor nos impide vivir en pecado. Y en el versículo 11, entonces Pablo exhorta a los creyentes, a estos mismos creyentes, entonces así también vosotros consideraos muertos para el pecado. Denlo como un hecho, por sentado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Porque estamos en Cristo y hemos sido unidos a Él en su muerte, en su resurrección, ahora estamos vivos para con Dios. Antes estábamos muertos para con Dios. Dios no nos interesaba. Estábamos excluidos de la vida de Dios, pero ahora su vida está en nosotros. Nuestra naturaleza es obedecer a Dios y aunque el pecado está en nuestro cuerpo, como claramente lo enseña Romanos 7, ese pecado, nos dice acá Romanos 6:14, no se enseñoreará de nosotros. No tendrá dominio sobre nosotros. Todo eso por virtud de estar en Cristo Jesús. ¿Qué más podemos aprender o implicar? Porque el cristiano ha resucitado con Cristo y está sentado con Cristo en lugares celestiales. Esto quiere decir que el cristiano ya no pertenece al mundo. Pablo dice que antes andábamos según la corriente de este mundo, versículo 2. Pero en Cristo Dios nos sacó de este mundo, de los valores de este mundo que nos dominaban y controlaban y nos transfirió. Ya no somos de este mundo, la manera de pensar del mundo. No nos sentimos cómodos en todo aquello que es el mundo. Y Pedro nos recuerda que ahora somos peregrinos en este mundo, nos dice 2 Pedro 2, 11 y 12. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Cuando un hombre está en Cristo, una de las primeras cosas de las cuales él se da cuenta es que ya no pertenece al mundo. Y aunque disfruta aquello que es del mundo, si él volviera a disfrutar algo de eso, ya no se puede sentir feliz ni satisfecho porque ha sido transferido. Ya no pertenece a este mundo. Las cosas de este mundo ya no le apetecen como antes. Sí que es tentado por las cosas del mundo. Y si tropieza por alguna atracción o tentación, se da cuenta de que nada sirve, se entristece y confiesa su pecado. Él es consciente de que es un peregrino aquí en este mundo y que su ciudadanía está en los cielos, como ya observamos en Filipenses 3:20. Lloyd Jones decía que vivimos como cristianos en territorio enemigo. Tiene razón. Este es territorio enemigo. El mundo ya no es el ambiente en el cual yo convivo, vivo y disfruto como antes lo hacía. El creyente no ama al mundo, por lo tanto, y tiene victoria sobre el mundo. Dice 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Noten esto, si alguno ama al mundo, ¿qué?
da evidencias de que no es de él, no es de Dios. El amor del Padre, dice, no está en él. Si alguno ama al mundo, eso indica que no es de Dios. Es una de las pruebas que podemos examinarnos y ver si somos o no cristianos. Si amamos al mundo. Definitivamente antes amábamos al mundo, pero si hemos sido transformados, transferidos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, ya no amamos el mundo. El mundo tiene cierto atractivo, hay que decirlo, cosas que son atractivas, pero no podemos disfrutarlas. Es como tratar de tomar una bebida que es asquerosa a nuestro sabor. Claro, el creyente no ama al mundo. Y por supuesto tiene victoria sobre el mundo. Capítulo 5 de 1 de Juan dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La diferencia entre un cristiano y uno que no es cristiano es que el que no está en Cristo es derrotado por el mundo. El mundo y su cultura lo dominan absolutamente. Hay una gran diferencia en estar en el mundo o que nosotros vivamos para el mundo. Una cosa muy distinta. El hombre común hace y actúa como el mundo dicta y determina. El cristiano, en contraste, es un hombre que tiene victoria progresiva sobre el mundo. Él ya ha sido quitado de este mundo y puesto en el reino de Cristo. Colosenses 1:13. Otra implicación de uno que está en Cristo es esta. Es que el cristiano ha resucitado con Cristo y está en lugares celestiales con Cristo. Este hombre ya no está dominado por Satanás, el maligno que controla este mundo. ¿Qué hace el hombre que está dominado por el diablo? El Señor Jesús lo dice claramente en Juan capítulo 8, versículo 44. El que no conoce a Cristo y pertenece al mundo, hace los deseos de su padre, que es el maligno, el diablo. Y Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio, no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Si hay algo que caracteriza a la gente del mundo es que son mentirosos. Los políticos son mentirosos. Estamos observando todas estas cosas que están sucediendo a nivel nacional e internacional y ya no sabemos a quién creer. ¿Quién dice la verdad? Bueno, el mundo se caracteriza por ser mentiroso porque son hijos del maligno que está en control de este mundo. Primera de Juan 5:19. Son hijos del diablo. Pero ahí nos encontrábamos nosotros también. Éramos todos hijos del diablo. Y Pablo dice en este capítulo de Efesios 2, que andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Esa era nuestra manera de operar antes. Estábamos bajo el dominio del diablo y las tinieblas, pero ahora hemos sido liberados de esa esclavitud. Otra vez, Colosenses 1:13 dice, porque Él, Dios, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Qué preciosa realidad es esa. Estamos en Cristo Jesús. La gente del mundo se encuentra bajo el poder y control del diablo y la función y la predicación del Evangelio es justamente predicar las buenas nuevas de liberación de las garras del diablo. ¿Se acuerdan Pablo ante Agripa en Hechos 26:18? Él había enviado por Cristo, había sido enviado por Cristo para predicar el Evangelio, dice ahí, para abrir los ojos a fin de que vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Juan nos dice en su primera epístola que el mundo, todo el mundo, yace bajo el control de este maligno. Leemos en 1 Juan 5:18, todo aquel que ha nacido de Dios no peca,
o sea, no está pecando, sino que aquel que nació de Dios le guarda, y el maligno, noten esa expresión, el maligno dice, no le toca. La idea de tocar es agarrar con fuerza. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. En Cristo estamos fuera del control y el dominio del maligno. Ni siquiera nos puede tocar a menos que Dios le dé permiso. Acuérdense ustedes la experiencia de Job. El Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi hijo Job, en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y respondió Satanás al Señor, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor? En el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu cara. Bueno, Satanás anda buscando a quien devorar, y aquí lo vemos en acción. Y Satanás anda buscando a quien devorar a cada uno de nosotros. Pero el Señor tiene que darle permiso antes de tocarnos, porque dice ahí el pasaje, entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí todo lo que él tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. El Señor le da permiso para actuar hasta cierto límite, y más de ahí no puede ir el diablo. Similar a lo que encontramos la expresión en la exhortación de Cristo a Pedro, allí en Lucas, donde él dice, Jesús le dice a Pedro y a los discípulos que estaban con él, Satanás os ha pedido para zarandearos. Satanás siempre anda buscando cómo zarandearnos, tentarnos, comernos si pudiera, pero no lo puede hacer. Jesús le dice a Pedro, pero mira Pedro, yo oré por ti, Simón. Oré por ti para que tu fe no falle. Yo creo que es lo que el Señor a menudo tiene que hacer con cada uno de nosotros. Él sin duda está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, y el Señor lo hace. Y el enemigo no puede tocarnos más allá de lo que el Señor permita. Gracias a Dios por eso. Hemos sido quitados del poder y gobierno del diablo y transferidos ahora al reino de su amado Hijo. El Señor nos cuida. El Señor es nuestro pastor. Nosotros somos sus ovejas. La oveja no cuida al pastor. El pastor cuida a la oveja. Y la cuida de diferentes maneras. Y una de las maneras que el Señor nos cuida es intercediendo por nosotros. Perpetuamente, nos dice Hebreos 7:27, está el Señor a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Otra implicación de estar en Cristo es que ahora estamos bajo el control del Espíritu, quien obra en nosotros, dice Pablo en Filipenses 2:12, tanto el querer como el hacer. Porque estamos en Cristo, porque tenemos vida en Él, porque estamos resucitados con Él y sentados con Él en los lugares celestiales, ahora podemos en cualquier momento de nuestra vida, en medio de cualquier circunstancia que pasemos, podemos acercarnos a Él y encontrar, como dice el autor de Hebreos, el oportuno socorro y gracia para triunfar. Santiago nos dice, nos exhorta, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El autor de Hebreos dice algo similar, Hebreos 4:15, que Manuel mencionó hace un par de horas. Porque no tenemos porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Claro, cuando pecamos, cuando caemos en tentación, el diablo trata de decirnos, tú no eres digno de Dios. Tú no puedes acercarte. Es cierto que no somos dignos, pero claramente este es su mandamiento. Acerquémonos, vengamos a Él, confesemos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Y para concluir hoy, en esta noche, otra implicación
recordemos lo siguiente, que si tú y yo estamos en Cristo Jesús, eso nos da seguridad eterna. La salvación es completa en Él. Tu vida, tu resurrección, tu ascensión a los lugares celestiales es un hecho hoy, ahora y en este momento. No estamos esperando, como mencioné, algo futuro, sino que estamos esperando, es una realidad presente. Estamos en Cristo Jesús y por lo tanto, como ya mencioné, no hay condenación en Él. No existe la idea en el Nuevo Testamento de que uno está en Cristo en un momento y fuera de Cristo en otro momento. Estoy en Cristo hoy, mañana tal vez no. Si estamos en Cristo para siempre, porque ahí estamos nosotros para siempre jamás. Nada puede cambiar eso. Si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, quiere decir que nada ni nadie puede tocar nuestra vida. Estamos libres de condenación. Estamos libres de, obviamente no de acusación del diablo, pero estamos libres de las garras y el poder de Satanás y del infierno. Tenemos vida eterna y seguridad eterna. La pregunta es, ¿entendemos esta realidad? Estamos descansando en esta verdad. Oh, que el Señor nos dé gracia y me incorporo en este deseo y anhelo que Él nos dé gracia de entender y vivir continuamente conforme a la luz de las bendiciones que son nuestras en Cristo Jesús. Que el Señor nos conceda tal vez esta oración preciosa del apóstol Pablo por los creyentes en Éfeso. Y con esta oración de Pablo terminamos. Dice Pablo, mi oración, es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo Jesús cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. La doctrina de nuestra unión con Cristo es una doctrina preciosa, es una doctrina libertadora, es una doctrina que no tiene comparación. Pero eso es ser cristiano, no simplemente profesar un credo. Ser cristiano es estar en Cristo Jesús, desde el momento de nuestro nuevo nacimiento y regeneración hasta que estemos con Él para siempre jamás en gloria. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, gracias te damos por un día más. Tú nos dices que debemos gozarnos en todo, gozarnos siempre. Nos gozamos, Señor, en esta preciosa realidad de nuestra identidad con Cristo. Hoy te damos gracias por ello, Señor. Gracias, Señor, porque nuestra salvación no depende de nosotros, sino que depende de tu fidelidad. Y la obra que tú has comenzado en nosotros desde el momento que nos salvaste, en Cristo Jesús, tú estás perfeccionando y continúas perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Te damos gracias por esta realidad. Padre, bendice a cada uno de tus hijos hoy. Ha sido un largo día, un día donde tal vez experimentamos cierto cansancio. Pedimos, Padre, que al despedirnos tú nos des tu paz, tu bendición, tu protección. Danos descanso esta noche. Señor, tráenos con bien de nuevo de regreso mañana para volver a reunirnos y disfrutar una vez más de tu presencia y tu verdad escrita, revelada en tu palabra. Señor, despídenos con paz, con bendición, en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. En su nombre pedimos estas cosas.